Hola, buen día. Estamos de nuevo desde Salta Capital con la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria. El día de hoy vamos a presentar el tema de salmonela. Vamos a disertarlo junto con la doctora Toso María Laura, la doctora Gabriela Rapetti, invitada infectóloga pediátrica, y yo, que soy Rocío Asensio, residente de primer año. Comenzamos con la clase, perdón por la demora, pero tuvimos dificultades climáticas en Salta, así que comenzamos. Bueno, para hablar de salmonela, hemos visto desglosado salmonelosis desde el libro azul de infectología pediátrica, los avances en pediatría en salmonela del Xavier Mosby, del libro Menenguelo, del Ministerio de Salud, el último parte de prensa que dieron sobre los casos e informes de salmonelosis que ocurre en Salta, y utilizamos también el manejo del programa de atención de fiebre tifoidea y paratifoidea del Hospital Materno Infantil, lo último que se está manejando. Con respecto a los objetivos, lo que queremos hacer hincapié es describir, recordar los aspectos bacteriológicos y clínicos de las infecciones en salmonela en los niños, y ver la actualización en el tratamiento según las recomendaciones para salmonela en base del programa de acción. Para comenzar a hablar de salmonelosis, vamos a hablar de la epidemiología. Es una bacteria que es una bacteria cosmopolita en el mundo, está distribuida ampliamente, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Tenemos la particularidad que en los países desarrollados se encuentra más prevalente la salmonella typhi, y en los subdesarrollados la salmonelosis paratyphi. La transmisión de esta bacteria, se debe a la presencia de que puede hospedarse tanto en los humanos como en los animales, las serpientes. ¿Y qué es lo que queremos remarcar con esto? ¿Cuál es la particularidad? De que ambos animales, tanto la gallina como la serpiente, son animales ovíparos. Ellos, cuando ingieren la molécula, el microorganismo, se implanta en su intestino, y en el momento del desarrollo que hacen su huevo, queda un film en la capa superficial del huevo. Es ahí a donde se estaciona la salmonela y produce el contagio hacia el humano. También va a estar presente en las carnes, tanto carnes rojas como las vacas, los ovinos, los porcinos, y las carnes de las aves, de la gallina. El principal mecanismo de contagio es la fecal oral, por la misma transmisión. Una particularidad que ahora tenemos en Salta, tenemos mucha prevalencia en los últimos años, pero tenemos una comparación desde el año pasado. Con respecto al año pasado, hubo un incremento de los casos de salmonelosis en lo que va del año. Se vieron 400 casos positivos de salmonelosis en la etapa desde enero hasta noviembre del 2020, un incremento en esta patología. Lo llamativo es que la mayoría fue el 83% en Salta Capital y un 17% en la zona de los interiores. También, ¿cuál fue las semanas pico? Fueron las semanas entre las 10 y 40, haciendo hincapié en lo que va en la semana de octubre a noviembre, donde se intensificaron los casos sospechosos y luego se confirmaron. Bueno, hablando de salmonela, sabemos que es un bacilo gram negativo, móvil, no esporulado, es una bacteria Enterobacteriaceae de la familia, y como habíamos comentado, se pueden clasificar según sea TIFI, paraTIFI, el TIFI morium, que es una de las que antes habitualmente más prevalencia tenía en el mundo, alrededor de los años 90, pero fueron cambiando respecto a la epidemiología del mundo. La Cholera Suis y la Enteritidis.
Cada una va a representar también, vamos a ver más adelante, respecto a la clínica de presentación. Y como habíamos comentado, bueno, la vía de contagio es la digestiva a través de la fecal oral. Con respecto a la fisiopatología, sabemos que, para recordar un poco, que la salmonela, al ser un mecanismo de contagio fecal oral, ingresa por la cavidad oral y se va a situar va a invadir el intestino. La salmonela, al ser un microorganismo muy evade muchas barreras, tanto de las mucosas, del tracto digestivo, la barrera del pH ácido, que está compuesta en el estómago, es bien variable en su aspecto, resiste pH muy ácido y pH muy alcalino, como así también evade la barrera de las sales biliares, no puede ser digerida y se acantona en el intestino. Este acantonamiento, cuando sucede en el intestino, en microvellosidades, acá vamos a ver de que vamos a presentar una de las patologías o de las presentaciones clínicas, que es la gastroenteritis. Cuando sucede esto de que la salmonela se acantona en la microvellosidad, va a producir los vómitos y la diarrea. Es un cuadro que dura de 4 cuando la salmonela intenta o ya atraviesa, puede desplazarse y entrar hacia la molécula del enterocito, invade los macrófagos y ahí puede estar un tiempo relativamente perdurando, pero lo que va a suceder es que puede mantenerse y puede llegar luego hacia las placas de Peyer. O sea que los macrófagos no pueden fagocitarla, sino que se resisten a esa fagocitosis. La salmonela, al mantenerse en los macrófagos, ya se va a situar en las placas de Peyer, y entonces vamos a tener la fiebre o no puede convertirse en bacteria o pasar a un estado de comportamiento el inóculo de la ingestión, así puede ingresar al enterocito y bueno, en evoluciones más tardías, vamos a ver que también puede invadir la vesícula. Y como habíamos nombrado, dependiendo de la fisiopatología, teniendo en cuenta qué es lo que ocurrió, vamos a tener la presentación clínica, que sea una gastroenteritis, una fiebre entérica, la bacteriemia que ocurra, que es un estado de fiebre, y la aportación asintomática. Cada presentación clínica, tiene sus diferentes síntomas y signos que la van a identificar. La gastroenteritis se identifica, por dolor abdominal, diarrea, vómitos, estrés de corta duración, la fiebre entérica, se presenta una fiebre y diarrea. La bacteriemia, que va a ser un estado más febril, y la aportación asintomática, que esto los pacientes pueden portarlo, pero no van a desarrollar síntomas y pueden estar hasta que se llegue a hacer un tratamiento antibiótico para la eliminación de la bacteria. Con respecto a las complicaciones,
vamos a tener oración intestinal, hemorragia digestiva, y presentación un poco menos atípica, como accesos, también se pueden desarrollar en apendicitis. Y el diagnóstico, también pensando siempre en cómo viene el paciente, en clínica de presentación. La gastroenteritis, podemos utilizar el coprocultivo, que en la primera semana ya nos puede dar su especificidad del 90-95%. En cambio, para la fiebre entérica o la bacteriemia, el hemocultivo es lo que es más efectivo, recién se positiviza en la tercera semana. El hemograma siempre va a ser un elemento, un examen complementario para ver la relevancia de los glóbulos blancos, si tiene una leucocitosis, que puede estar normal o con desvío hacia la derecha, y una eritrosedimentación elevada. Cuando ya hay una complicación como la perforación, se presenta una leucocitosis marcada. La reacción de Widal da los ciclos significativos en la segunda semana. Se puede decir de que dentro de los 14, 20 días, pero también en los 7 días ya se puede positivizar. Y bueno, con una sola muestra es la misma toma. Bien. Bueno, el flujograma de atención de pacientes con salmonela, primero hay que definir qué es un caso sospechoso. Es un paciente que presenta fiebre más de 39, persistente en 96 horas. Puede estar o no acompañado del dolor abdominal, de la fiebre, los vómitos y la cefalea, sin otro foco marcado. Entonces, en ese paciente nosotros sospechamos la salmonela. ¿Qué tenemos que hacer? Una evaluación clínica. ¿Para qué? Para detectar esto. Dolor abdominal intenso, si hay una alteración del estado de conciencia, deshidratación severa, los signos de sepsis, falla orgánica, y también indagar sobre los factores de riesgo. Factores de riesgo en pacientes pediátricos pueden ser HIV, diabetes, inmunocomprometidos, corticoides por más de 2 semanas, hemodiálisis, niños menores de 3 meses. Detectamos eso. Si no hay ninguno, podemos hacer un tratamiento ambulatorio, pero si hay uno más, lo internamos. Segundo, después del caso de hacer esta evaluación clínica, como para indagar si vamos a internar o dejarlo en ambulatorio, vamos a pedir y solicitar los estudios complementarios, un poco lo que comentaba mi compañera. Los estudios complementarios que podemos hacer son el hemocultivo por 2, el coprocultivo, siempre que tenga diarrea, y la reacción de Widal si tiene más de 7 días. Bien, entonces, volvamos a esto, evaluación clínica. ¿Hay algunos presentes, digamos, de esto del dolor, algo que nos indique que el paciente está descompensado o que sea un grupo de riesgo? Lo internamos. Si no, lo dejamos en ambulatorio, y el ambulatorio es un tratamiento sintomático con hidratación, medidas higiénico-dietéticas, un antibiótico que ya vamos a explicar cuáles son, y un control en consultorio externo lo más inmediato posible, 24, 48 horas, no es un paciente que va a volver a la semana. Y si encontramos uno o más de estos signos, vamos a hacer hidratación endovenosa, un antibiótico, las medidas higiénico-dietéticas y precauciones dietéticas. Bueno, flujograma. Caso confirmado es un paciente que cumple los criterios de casos sospechosos más uno de los siguientes, ya sea que te haya salido el hemocultivo positivo, el copro, más una reacción de Widal 1/160 o una cero conversión, digamos, en 4 títulos superiores en la segunda muestra pareada, que la segunda muestra va a ser a los 20 días. Hay que realizar la ficha de notificación y avisar a epidemiología de cada hospital. Estos son del caso sospechoso de notificación obligatoria. Bien, tratamiento, como decíamos. Bueno, si el paciente va a tomar vía oral, podemos darle ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 o el trimethoprim cada 12 horas. Con el tratamiento endovenoso,
damos ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, o si pesa menos de 20 podemos dar ceftriaxona 500 gramos cada 12, y ciprofloxacina 400 miligramos cada 12 horas. ¿Cuánto dura este tratamiento? De 7 a 10 días. Si es en inmunocomprometido, va a durar 2 semanas. Y en caso de usar la citromicina 1 gramo día en vía oral, va a ser solo por 5 días. ¿Cómo vamos a hacer este seguimiento del paciente? Bueno, la medida de duración tiene que ser con antibiótico 4 o 5 días. Si sigue febril, hay que reevaluar, hay que ver si hizo una complicación, un foco supurativo profundo. ¿Ah? Volvemos a pedir hemocultivos, que no los hemocultivos intraantibióticos no son de rutina, sino cuando estamos pensando esto. Resistencia, cuando estamos pensando que hay una complicación, los pedimos. Bien, evaluar su solicitud en caso de paciente persista con sepsis y fiebre más de 5 días, y los hemocultivos al finalizar el tratamiento no hay que realizarlo. Una vez que completamos el tratamiento antibiótico 7, 10 días o 14 si era inmunodeprimido, no tenemos que pedir un hemocultivo. Entonces, únicamente hemocultivo antibiótico está justificado siempre y cuando un paciente no esté mejorando. Si no, no lo realizamos. Realizamos al principio, cuando tenemos un caso sospechoso de salmonela. Las medidas estas higiénico-dietéticas que son para ambos es asegurar el agua, hervirla o comprar agua, la cocción adecuada de los alimentos, tenés que separar tablas de picar tanto para verduras, carnes, refrigerar adecuadamente los alimentos, el adecuado lavado de las manos, jabón luego de ir al baño y antes de manipular los alimentos, buen lavado de frutas, verduras crudas para cocidas, evitar ingerir alimentos realizados o vendidos en lugares no habilitados. Solo que la compra de alimentos en puestitos o ambulantes, vendedores ambulantes, por ahí no está recomendado. Bien. Y esto es recomendaciones para manejo pediátrico. En las infecciones por salmonela con bacteriemias no complicadas, si son menores de 3 meses, se lo trata como sepsis, o sea, una fiebre que dura 96 días en un paciente con sepsis, tenemos que pancultivar, realizar una punción lumbar en todos los casos, que requiere de días de tratamiento endovenoso. De 3 a 12 meses, evaluar el requerimiento de la punción lumbar. Evaluamos al paciente, podemos darnos de ver cómo está evolucionando o no, si está teniendo alguna mejoría con el antibiótico, y si es mayor de 2 meses, evaluar el requerimiento de punción lumbar, requiere 7 a 10 días para el tratamiento antibiótico. Con los mayores de 3 meses, los esperamos, siempre menor de 3 meses, pancultivar. Infecciones por salmonela con bacteriemias complicadas, bueno, esto ya es manejo de 3, 4 nivel, son las meningitis, 4 a 6 semanas de tratamiento con ceftriaxona, repunzamos a las 72 y 48 horas. Ciprofloxacina en pacientes en mal estado general, se puede hacer combinado lo que es ceftriaxona y ciprofloxacina, ambos antibióticos, pero no tiene mucha evidencia, pero a veces se suele hacer. Y en los casos que persiste el cultivo, positivo a las 48 y 72 horas. La osteomielitis, 4 a 6 semanas de tratamiento antibiótico, mínimo 3 semanas de tratamiento endovenoso. Bien. Eso sería todo. Gracias, doctor. Bien. Gracias. Entonces, quedó como para hacer un resumen, casos sospechosos siempre deben notificarse, notificación inmediata. Entonces, como para que nos quede y hacer diferencias con síndromes febriles, es este paciente que tiene temperatura más de 39 y que persiste por 96 horas. Pueden estar asociados los otros síntomas o no, el dolor abdominal, la cefalea, la diarrea, no son condicionantes para determinar un cuadro de salmonelosis. Y siempre y cuando no tengan un foco. Ese sería caso sospechoso, hay que notificar en el hospital que estemos, llenar la ficha. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna recomendación?
La doctora Rapetti, no sé si quiere agregar algo. Está la doctora Rapetti, invitada especial para hacer algún comentario sobre la clase, alguna crítica que quiera recomendarnos. Un consejo. Sí, sí, se puede ver la. Ahí está. Es que tenemos que poner acá. No la escucho. Sofi, no la escuchamos a la doctora. Pero parece que esto fue... ¿Ahí pueden escucharme? Ahora sí. Sí, ahí te escuchamos, Gaby. Bueno. Lo que pasa es que No me sale. Ahí está. ¿Te apaga el micrófono? ¿ahí me escuchan? ¿Ahí? ¿Ahí me pueden escuchar? Sí, ahí sí, mejor. Sí. Lo que pasa es que tenía abierta la computadora porque quería mostrarles una presentación para contarles algunos datos del hospital. Ah, buenísimo. Bien. Sí, pero me parece que cuando Apaga el audio de me Doc. conecto desde la computadora no pueden escucharme. Ah. Puede ser. Apagar el audio de la compu Ujú. para que no vea. Apague el audio de su computadora, doctora. Lo que pasa es Así que no hace eco. tuve que cerrar todo para poder entrar desde mi celular. Intento ingresar de nuevo desde la computadora para ver si puedo mostrarles los datos Bueno. hospitalarios que quería compartir con ustedes. ¿Alguien tiene ahí el código de la reunión a mano para dictarme? Sí. ¿Querés Sí, dictarme, por favor? JN, sí. ERXX JBI. B A larga. ver, ahí me BI. uno desde la computadora y vemos si es que puedo compartir la pantalla. Sí, sí, la vi, ya, gracias. ¿Ahí? No, no se ve nada. Si dejamos de presentar nosotros. Sí. ¿Cómo? Bueno, no importa. Les comento, si no puedo desde el computador. ¿Sí? En realidad, ¿ahí pueden escucharme bien? Intente ahí. No Sí. sé, muchos micrófonos Intente ahí. compartir ahí, por favor. No, ya la cerré porque se acopla y no me deja mostrar. Bueno.
Yo de todos modos, después en la página móvil, les puedo pasar además van a hacer un par de diapositivas cortitas, alrededor de 15, para mostrarles un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que sucedió este año en nuestro hospital, ¿sí? Con respecto a la presentación, bueno, ha estado muy clara, y hay algunas cosas que es importante reforzar con respecto a, bueno, nada, con respecto a clasificación y eso que es importante tener en cuenta cómo se clasifican las infecciones por salmonela y tener básicamente presente que las salmonelas entéricas tienen 6 subtipos dentro del subtipo 1, donde están las salmonelas tifoideas, fundamentalmente lo que es salmonella tifi y tifi, que son las que tienen el reservorio casi exclusivamente humano, como habían marcado en el estudio, y que dentro de las salmonelas no tifoideas, ¿sí?, es donde tenemos los reservorios en animales adaptados a humanos, ¿sí? Eso por un lado para tener en cuenta. Perdón que estoy con mi hija aquí, que no sé si ven que no me deja concentrarme demasiado. Otra cosa que quería comentarles respecto a lo que sucedió en nuestro hospital, que sería bueno que lo puedan ver en presentación, voy a ir viendo en máquina ahora, es cómo ha sido la epidemiología de infecciones por salmonela, básicamente en el hospital materno infantil, desde 2013 a 2020. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bien, y como a partir del año 2014 aproximadamente, ya hemos visto que han empezado a incrementarse las infecciones invasivas por salmonela, cosa que en años anteriores no teníamos. Por un lado, pensamos que esto puede ocurrir porque no había una fuerte sospecha a la hora de la presentación clínica de los pacientes, a la hora del diagnóstico resultaba muy complejo, y eso podría llegar a ser alguno de los motivos por los cuales no lo buscábamos, y por eso es que vimos que a lo largo de estos últimos años hemos tenido un gran incremento en el número de infecciones invasivas por salmonela, y por eso recomendamos fuertemente que ante la sospecha clínica se realice sí o sí la toma de muestra de hemocultivo, ¿sí? Porque ese va a ser el diagnóstico, el método diagnóstico de elección para poder hablar de lo que es infección invasiva por salmonela. Respecto a los porcentajes que habían nombrado de coprocultivos, en realidad manejamos porcentajes mucho más bajos, ¿sí? Alrededor de un 35-40% de positividad en el aislamiento de salmonela en coprocultivos, a diferencia de lo que son en hemocultivos, que sí hemos tenido mucho más casos. Después, ¿qué otra cosa quería comentarles? Bueno, nosotros en cuanto a lo que ha sido evolución anual de bacteriemias por salmonela entérica de 2013 a 2020, hemos tenido para el año, bueno, como les decían, desde el 2014, hemos tenido solo 2 bacteriemias por salmonela, para 2015 y 16, 6 casos de salmonela invasiva en cada uno de esos años. En el 2017 tuvimos 11 casos de salmonelas invasivas. Para el 2018 ya tuvimos un brote con 60 infecciones invasivas por salmonela. En el 2019 tuvimos un incremento muy marcado en el número de casos, que llegamos a tener 117 casos de infecciones invasivas por salmonela, y para el 2020, ya les voy a mostrar los datos actualizados, pero para enero del 2020 habíamos tenido 95 casos de infecciones invasivas por salmonela. Ahora les cuento qué es lo que ha ocurrido a lo largo del 2020. Respecto a infecciones invasivas por salmonelas entéricas, tenemos hasta la semana 50, ¿sí?, que más o menos es para diciembre, para septiembre de 2020, cuando empezaron los casos. En octubre tuvimos los primeros casos, en donde llegamos a tener unos 30 casos, en noviembre tuvimos 40 casos de infecciones invasivas por salmonela, y para el mes de diciembre, 37, que llegamos a 40 aproximadamente, que esos son los datos más actualizados que disponemos ahora. Y respecto a lo que son los aislamientos de salmonela entérica en coprocultivo versus hemocultivos, ¿sí?, para el año 2020
tuvimos en aislamiento en hemocultivos totales 323, ¿sí? Eso es todo el año, ¿sí? Es importante tener en cuenta. Y el aislamiento de Salmonella entérica en coprocultivos tuvimos 165 casos. Entonces, básicamente lo que tenemos que reforzar en esto es que la salmonela es una infección que sigue presente en nuestro medio, genera brotes. En estos últimos años estamos en situación de brote por salmonela, así que es importante, ¿sí?, tener en cuenta todas las medidas de prevención que bien lo han nombrado ustedes. No sé si tienen alguna consulta puntual respecto al manejo, y más ahora, no sé cómo han manejado ustedes las situaciones, siendo que hay muchos síntomas que se comparten respecto a infección por coronavirus y salmonela, y qué experiencia han tenido, y si han tenido casos de coinfección en sus hospitales. Hola Gaby, ¿cómo andás? Habla Alejandra Aredes. ¿Cómo estás? Gracias por participar. No, pido disculpas por los inconvenientes técnicos y la presencia de mi hijo aquí que no me deja casi ni hablar. No hay problema, forma parte de la medicina familiar. No, hemos tenido muchas consultas, digamos, en los centros de salud, en realidad por fiebre y con foco integral concreto, digamos. Y en los niños lo que nosotros hacemos mucho es hincapié en la epidemiología, si hay alguien enfermo en la casa, como para relacionarlo con COVID. Digamos, si alguno de los adultos está enfermo con algún síntoma respiratorio, con un síntoma concomitante, como para aumentar la alerta COVID. En general, lo que como focos centrales concretos, y aquellos que han tenido mucha fiebre, nosotros en atención primaria estamos limitados con los hemocultivos y los laboratorios. Lo que sí se está viendo, es que vienen ya como después, que ya sí han ido al hospital, han pedido hemocultivo y son tratados con sospecha de salmonela, y se está viendo, digamos, que ya acuden directamente al hospital. Eso te quiero decir, digamos, nosotros lo vemos a los pacientes como pues, eso es nuestra experiencia, por lo menos en pediatría, digamos. Yo lo que te quiero preguntar es en relación al tratamiento antibiótico, digamos. ¿Vos sospechas? Y acá dice ciclo o céfalo de tercera, y todos conocemos, digamos, encima del 26. Eso nosotros en la atención primaria no tenemos, digamos. Y la cipro la tenemos en comprimido de 500, ¿y qué hacemos con los que son chiquititos, digamos? Y te quería preguntar en relación al Octamox y en relación al Bactrim, ¿tu opinión? ¿Cómo se puede usar? ¿Se puede dar en forma empírica? Como nosotros trabajamos en la atención primaria, a veces tenemos que tomar una decisión, digamos, porque es viernes a la tarde, etcétera. ¿Cuál sería tu sugerencia? Bien, respecto a esto, en realidad, bueno, nosotros también hicimos un trabajo de investigación en nuestro hospital, en donde, bueno, eso también quería mostrarles un poco en la presentación, cuáles habían sido los datos que habíamos obtenido respecto a datos epidemiológicos, clínicos, de laboratorio, y puntualmente hablando de datos de laboratorio en cuanto a sensibilidad antibiótica de las salmonelas, que nuestro brote, para que sepan, es un brote por salmonela para tifus B. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro medio, y todos los aislamientos bacterianos han sido sensibles a las cefalosporinas de tercera generación y a la ampicilina. No hemos tenido datos de resistencia, han sido muy pocos los pacientes que han tenido resistencias a ciprofloxacina y en realidad algún aminoglucósido, pero el resto han sido todas cepas sensibles. Eso habla de que uno puede seguir utilizando este esquema antimicrobiano para tratamiento tanto en forma ambulatoria como para tratamientos en internación. Lo que es importante remarcar en el paciente internado es que utilizamos dosis de antimicrobianos elevadas, ¿sí? Porque es una bacteria intracelular, y en el caso de uso de ceftriaxona, por ejemplo, que es el tratamiento empírico inicial que utilizamos, si usamos la dosis de 100 miligramos por kilo como dosis de meningitis, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Y respecto al manejo ambulatorio, cuando uno tiene una fuerte sospecha de una infección por salmonela, recordar que no siempre es indicación de tratamiento antimicrobiano, ¿sí? De hecho, el paciente puede llegar a resolver la infección por salmonela en forma
o sea, sin una necesidad de un tratamiento específico, y recordar que muchas veces el tratamiento antimicrobiano puede perpetuar el estado portador y eso ser la causa, ¿sí?, de la transmisión posterior. Entonces, no siempre, sí, no siempre es indicación de tratamiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta este algoritmo y ver cuándo realmente uno tiene que instituir un tratamiento antimicrobiano. Por eso es muy importante separar lo que es diarrea por salmonela de infección invasiva, ¿sí? Entonces, este algoritmo que ustedes presentaron, que es el algoritmo que nosotros manejamos en el hospital, es para el manejo antibiótico del paciente que tiene infección invasiva por salmonela, ¿sí? No para aquel que viene con el coprocultivo positivo para salmonela y con un cuadro ya sin fiebre, con buena evolución clínica y que lo está autolimitando. Porque en esa situación lo que yo tengo es una diarrea por salmonela y esa situación yo no la debo tratar con antibióticos. Eso es importante que quede claro. Si no, lo que hago es perpetuar estado portador en ese paciente y después aumentar el riesgo de transmisión de esa infección, ¿sí? Ahora, en el caso de infección invasiva, que es el algoritmo que ustedes presentaron y que uno debe seguir cuando realmente tenga esta sospecha clínica, un paciente que persiste con fiebre elevada más allá de 4 o 5 días, con el compromiso gastrointestinal que puede estar presente, y yo tengo una fuerte sospecha por la epidemiología que estamos ante un caso de infección invasiva, ahí sí o sí debo tomar los hemocultivos, porque es lo único que a mí me va a permitir definir, ¿sí?, si es que tengo una infección invasiva o no. Y dependiendo de los días de evolución que tenga el paciente, evaluar si puedo realizar una reacción de Vidal, porque esa también puede llegar a ser un método para después convertir ese caso sospechoso en un paciente confirmado, ¿sí? Respecto a lo que me preguntaban del tratamiento antibiótico vía oral, ¿qué alternativas tenemos? El Bactrim tiene muy buena, o sea, el trimetroprima sulfa-metoxazol tiene muy buena acción frente a lo que es infecciones por salmonela. De hecho, nosotros lo usamos en el switch del tratamiento endovenoso a vía oral para los pacientes pediátricos porque es mucho más sencilla la formulación. Y también se puede utilizar amoxicilina, ¿sí? Como un tratamiento también alternativo. La cefixima, el Bixex, que me preguntaron recién, que es el nombre comercial, en realidad es muy utilizado, ¿sí?, muy utilizado en el ámbito privado, sobre todo, pero muchas veces el paciente viene con fracaso terapéutico utilizando esta cefalosporina de tercera generación vía oral y tiene que ver con el tema de la infradosis que se utiliza, porque así como les decía que la ceftriaxona para el tratamiento endovenoso requiere dosis elevadas, lo mismo pasa con la cefixima vía oral. No se usa con las dosis habituales de 8, sino que utilizamos a dosis de 20 miligramos kilo por día, ¿sí? ¿Quedó claro más o menos? Sí, doctora, quedó claro. Sí, perfecto, muy bien. La verdad que nosotros pensábamos en atención primaria para hacer el curso, y bueno, la bibliografía también hablaba de amoxiclavulánico, pero bueno, nosotros con el tema de las diarreas te da un poco de miedo dar amoxiclavulánico, por eso pensamos, y la opción, hay bibliografía que sugiere Bactrim o trimetroprima, pero no lo pone, por eso es importante saber la sensibilidad del brote que tenemos en el momento epidemiológico, digamos. Y está bueno, y es verdad que en la parte privada sí está a full, se usa mucho la cefixima, el Bixep, y lo que otra cosa que vemos es que nos denunciamos también, hay poca denuncia epidemiológica y se debería hacer más denuncia para tener registro, ¿no? De tener. No sé, Martín, ¿puedes contar? Bien, sí, así que Eso bueno, también, sí, muy clarito, muy clarito. perdón, quería decirle que eso también sucede en nuestro hospital. Para nosotros es muy difícil conseguir que los médicos del hospital completen la ficha epidemiológica. De hecho, la epidemióloga del hospital es la que hace el rastreo y la búsqueda diaria de todos los casos, y ella en forma personal se pone a completar la ficha. Pero en realidad eso es importante remarcar, que es una enfermedad de denuncia obligatoria, porque es lo que va a permitir después tomar cartas en el asunto y poder tomar muchas medidas de políticas de salud pública, ¿sí?
Entonces, si uno no denuncia, no se conoce cuál es la situación actual de la provincia. Entonces, es fundamental completar esa ficha, hacerla y dar aviso a epidemiología de cada una de las áreas. Eso es importantísimo, ¿sí? De hecho, cuando ocurrió el brote en el 2019, que se publicó este artículo que les comentaba, bueno, se hizo eco en muchos lugares, sobre todo a nivel de municipalidad y todo lo que es control de venta callejera de alimentos, porque eso también es importante remarcar, ¿sí? Sobre todo en las medidas de lo que es medidas preventivas, y es importante la manipulación segura de los alimentos, la venta segura de alimentos, porque hay mucha venta callejera y son esos los focos. ¿Y por qué remarco esto de la importancia de la denuncia, de la ficha de denuncia? Porque eso permite realizar estudios de foco, ¿sí? Que en su momento se hablaba mucho de que el agua podía llegar a ser una de las fuentes contaminadas, y que, bueno, llevó incluso a Aguas del Norte y a los organismos oficiales a hacer estudios de foco sobre los pozos de agua en su momento, ¿sí? Quiero hacer alguna pregunta. Ahora, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. La verdad que muy claro, Gaby, muy claro. Bueno, yo tenía esa duda del agua, de dónde viene, sí. Hay mucho misterio con esta parte epidemiológica, esto que decías vos, se hablaba del agua, de los alimentos. A mí me llama mucho la atención la capital, porque digamos en el interior no es menor el consumo de comida callejera, no es menor, y es más, yo te hablaría de Orange, conozco mucha comida que no cumple con las condiciones, y no hay la cantidad de salmonera que tenemos acá en la capital, por eso me llama mucho la atención la cantidad que tenemos acá. Pero bueno, nada, habría que hacer más estudios y ver bien digamos, el brote, el foco, dónde está, si realmente es todo un incógnita, el estado de portación, los portadores crónicos, si se pueden tratar, no se pueden tratar, se deben estudiar, eso también habría que pensar por ese lado. En realidad no se recomienda el tratamiento, ¿sí? De los portadores crónicos. Eso es algo bueno, que sí se planteó en alguna oportunidad. Bueno, no se recomienda el tratamiento en portador crónico, porque no está demostrado que erradique la bacteria, ¿sí? Eso por un lado, y por otro lado, es muy difícil hacer el estudio de foco, porque como ustedes hablaron un poquito en lo que es toda la patogenia de la enfermedad, el periodo de incubación puede llegar a ser tan prolongado y puede llegar a extenderse hasta 14 días, que cuando uno hace el interrogatorio a la persona sintomática o al familiar del niño que está con la infección por salmonela, se hace muy complejo identificar cuál puede haber sido el foco de la infección. La gente no recuerda dónde comió 2 semanas atrás, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el interrogatorio, hace la anamnesis a esa familia preguntando a dónde ha comido, o a veces incluso les genera temor porque piensan que pueden llegar a tener algún tipo de inconvenientes, ¿sí? Manifiestan que compraron algún alimento en algún sitio en particular, entonces les genera temor a la gente. Entonces no hacen la denuncia como corresponde o no informan cuál es el sitio en el cual han consumido o han comprado el alimento, ¿sí? Entonces por eso se hace también mucho más complejo el estudio del foco. Bueno, Gaby, la verdad que muy claro, te agradecemos mucho la presencia, te agradecemos mucho todos tus aportes, era valioso para nosotros saber cómo se estaba manejando en el hospital. Bueno, nos comunicamos con algunos para conseguir este flujograma y poder trasladarlo en la atención primaria y manejamos hablando el mismo idioma, ¿no? Que es la idea. Así que, bueno, te agradecemos un montón. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y cuando necesiten, no hay ningún problema, estoy a disposición. Dale, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Chao, saludos. Chao, Gaby, hasta luego.
Bueno, el próximo martes vamos a tener el próximo Ateneo, están nuevamente todos invitados. El tema a desarrollar va a ser cáncer de cuello de útero, así que lo vamos a estar esperando.